que van al campo, que ya están en el campo. Y Dios bendiga a la familia García, Dios bendiga sus planes, Dios bendiga a su familia, a su esposa, el alumbramiento y todo. Y Dios les use allá en el Uruguay. Pero usted es mexicano, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿De dónde? Oh, ok. No, pero ya es más uruguayo, ¿verdad? Y el corazón de una uruguaya ya está en su corazón. Y bueno, entonces, gloria al Señor. Y más que todo las almas perdidas allá en el campo. Y Dios les bendiga ricamente. Y gracias, Pastor Benjamín, por la oportunidad. Pastor Carrillo, gracias. En verdad me siento muy honrado, muy bendecido de haber participado en esta conferencia, ver a los siervos de Dios, entre ellos uno de mis maestros, el pastor Jorge Rocha, al pastor Roy Vélez, también un amigo que conocemos ya hace algunos años atrás. Y bueno, he disfrutado el compañerismo y todo. Gracias. Dios bendiga a la Iglesia Bautista Canaán ricamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermanos, versículos del 1 al 8, ahorita leímos. Quiero solo llevar su atención al versículo 5, a una palabra, y después al versículo 15. Mire ahí, segunda de Pedro, capítulo 1. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, por favor, puestos en pie. Descanse un momento. Dice el versículo 5. Gracias, hermano. Pedro diciendo que por medio de Dios, de Cristo, Él nos ha dado preciosas, grandísimas promesas. Por Él fuimos participantes de eso. Y dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda, mire qué palabra usa ahí, diligencia. Ahora vaya al verso 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Rápidamente, hermanos, hoy quisiera predicarles sobre misiones es con diligencia. Misiones es con diligencia. Vamos a orar, pedir de Dios bendición y después tomamos nuestro asiento. Oremos. Señor, gracias por esta iglesia y gracias por el tiempo ahora de la predicación. Ayúdeme, Espíritu Santo, a hablar a su pueblo, Señor, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, ya que su pueblo no ha venido este domingo, Señor, a escuchar palabra de hombre u opinión de hombre. Hemos venido a escuchar su palabra, Señor, a ser alimentados, ser nutridos y aún a ser retados, Señor, desafiados a hacer más por la gloria de su nombre. Todo lo que aquí sucede, Señor, es para honra y gloria de su bendito nombre. Usted es el primer invitado, usted es el centro, usted es el todo, Señor. Por eso bendiga este tiempo. Está en sus manos. En el nombre de Jesús pedimos y damos gracias. Amén. Tome su asiento, hermanos. Gracias. La iglesia había comenzado en aquellos tiempos, los años 60, se escribe estas cartas del apóstol Pedro. Había un emperador cruel llamado Nerón, que en el año 64 se dice que él planeó un incendio a la ciudad de Roma. Cuenta la historia que a él como emperador no le gustaba la misma capital de Roma. Y él, en un plan, vamos a decirlo así, malévolo, en un plan egoísta, manda quemar la ciudad de Roma. El centro era calles angostas, tejabanes, madera con madera ahí pegada. Y él dijo, eso no representa mi imperio ni mi persona. Yo quiero hacer una ciudad más grande, jardines, fuentes. Y él se cree que la historia al final es historia, ¿verdad? Puede variar, pero la mayoría de los historiadores dicen que él planeó eso y que después la gente de Roma se enteró, porque murió mucha gente por ese incendio, se enteró que él lo había planeado. Y bueno, él tiene que justificar y siempre paga un inocente, ¿verdad? Por el culpable. Y bueno, él dijo, no, quien de seguro trajo todo esto y quien nos ha traído todo este mal son los cristianos. Vamos a perseguirlos a ellos. Oiga, y la persecución se dio. Al final la historia varía de más datos o menos datos, pero persecución hubo bien fuerte en el año
65 en adelante, tanto que Pedro, aún el apóstol Pablo, se cree que ellos murieron en el año 68 bajo la persecución de ese emperador cruel llamado Nerón. Y la historia dice que eran cruelmente torturados y castigados. La historia dice que ponían a esos creyentes amarrados en las avenidas en postes y luego les prendían fuego. La persecución era tal. Y Pedro está escribiéndole, si usted va a la primera carta, vaya ahí por favor a primera de Pedro, capítulo 1. Pedro está escribiéndole a esos que están siendo perseguidos por el imperio romano. Después, por cierto, después de ese emperador Nerón vino Tito. Y Tito fue también cruel, que él destruye la ciudad de Jerusalén por ahí del año 70. Entonces, la persecución era en serio, hermanos, era real. Por eso estoy mencionando el contexto histórico para ahorita aplicarlo al contexto bíblico. Dice en primera de Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, era la zona norte del Asia, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, dice la Biblia. Entonces, comprendiendo esto, la iglesia estaba siendo perseguida. Vaya ahora a segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Pedro, le escribe a esos creyentes animándoles a que sigan adelante a pesar de persecución, a pesar de situaciones, porque si algo, iglesia, podemos recordar es que cualquier situación en la que estemos, Pablo lo dijo, sea la vida, sea la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nada. Gloria sea al Señor por ello, que Cristo es fiel. A pesar, dice la Biblia, que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aún a pesar de persecución, cosas extras, cosas fuera de nuestro alcance, Dios está con nosotros. Y Pedro dice, así como has sido participante de lo de Dios, así como Dios te ha dado esa bendición de tener grandes, preciosas, dice la Biblia, preciosas y grandísimas promesas. Así como Dios ha sido fiel en eso y ha sido diligente en eso, yo quiero que ustedes, vosotros también, dice el verso 5 de segunda de Pedro 1, vosotros también, ustedes también, poniendo toda, ¿qué dice? Diligencia. Así que, amados hermanos, la obra misionera se tiene que hacer con diligencia. Cada iglesia determina el grado de intensidad, el grado de frecuencia, el grado de fuerza que le aplicará al trabajo de la obra misionera. Hay iglesias muy fuertes en el evangelismo local. Hay iglesias muy fuertes, dadivosas en cuanto a dinero para que salga. Hay iglesias muy fuertes enviando personal, es decir, obreros a muchas partes. Cualquiera que sea esta circunstancia, que no se nos halle a nosotros, que no seamos hallados, escúchelo bien, siendo indiferentes a la obra misionera, siendo perezosos, siendo flojos, perezosos en la tarea que ya se nos ha estado enseñando que tenemos que hacer con diligencia. Sí, hermanos, la obra misionera, escúchelo bien, no es hacerla cuando queramos, cuando podamos, cuando lo sentimos o no lo. Mire, es que no lo siento. Mire, a veces que usted no siente ir a trabajar, pero tiene que ir a trabajar. Es que no siento hacer esto, lo tienes que hacer. La obra misionera se tiene que hacer con diligencia. Escuche bien esto. La diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. La diligencia es la forma de caridad motivada por el amor, el esmero y el cuidado en ejecutar algo. La diligencia es el esmero y el cuidado y el trabajo en ejecutar algo. Como toda virtud se tiene que trabajar, bueno, la diligencia también se tiene que trabajar. Yo tengo que ser diligente en la obra misionera.
Voy a dar unas cuantas razones. La primera, la iglesia de hoy, creyentes, tenemos que ser diligentes. En primer lugar, hermanos, porque Dios fue diligente en salvarnos. Escúchenme bien. Si estamos aquí, ¿verdad? Todavía. Yo tengo que ser diligente en la obra misionera, en el mandato, en la tarea que Él me ha encomendado, porque Él fue diligente en salvarme. Dios amó, Dios dio a su único Hijo. Cristo vino a este mundo, Cristo nació, Cristo creció, llegó a los 30 años, dice la Biblia, se cree, y empieza su ministerio. Y escúchelo bien, llegó a sufrir ese cruel castigo de la cruz del Calvario. Un castigo humillante, un castigo, amados hermanos, en el cual era un espectáculo de aquellos tiempos. Se les latigueaba, se les flagelaba, se les golpeaba. Escuche bien, solo para humillar a esa persona. Se les quitaba de sus ropas, se les dejaba semidesnudo, se les escupía, se burlaban de ellos. Vaya a Filipenses, por favor, un pasaje conocido en cuanto a esa humillación de Cristo en Filipenses 2. Vaya ahí, por favor. En primer lugar, estamos hablando, iglesia, que tenemos que ser diligentes porque Él fue diligente en salvarme. Él llegó a la cruz. Y mire Filipenses 2, verso 5. Mire ahí, nótelo ahí, Filipenses 2. Ya está ahí, ¿verdad? Ya llegó ahí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, del griego kenosis, se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, déjeme aclarar esto. Cristo fue 100% hombre, sí, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Cristo 100% hombre, 100% Dios. No mitad y mitad, como algunos creen, 50 y 50. No, 100% hombre. Él sintió lo que tú sientes, dolores que tú sientes. Él padeció, 100% hombre, 100% Dios. Pero en ese momento la divinidad la hizo a un lado. Se vació y dijo, viviré como hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vino, se hizo hombre y entonces se humilló. No, se humilló siendo hombre, hermanos. Y como hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice Hebreos que por cuanto fue hijo aprendió la obediencia. Wow. Hasta la muerte. La flagelación. Ponían a la persona, la amarraban sobre una base o sobre una columna. El soldado romano tenía un látigo como de 1 metro que tenía cuerdas de piel, picos, dientes, algunos de ellos una bola de acero con varios picos. Se le daba no más de 40 golpes, dizque para tener compasión de ellos, 39 golpes. Y la flagelación era de tal forma que golpeaba y abrazaba a la persona. El primer golpe dolía definitivamente. Cuando daban el chicotazo, ese mecate, si me dejan usar, esa cuerda abrazaba a la persona. Pero lo que más dolía, hermanos, era cuando estiraban, porque pedazos de carne se venían en esas púas. Él no dijo, ya, basta, ya, Señor, está muy pesada esta cruz. Se cree que cargaban ese madero y pesaba cerca de 40 kilos cargando ese madero. Y el Señor trazó un camino ahí cargando ese madero. Hombres, varones que estamos aquí han cargado un bulto de cemento. ¿Cuánto pesa un bulto de cemento? 50 kilos aproximadamente. Imagínate cargar eso. Y el Señor nos dijo, ¿saben qué? Ahí muere. ¿Saben qué? Ya aquí. Señor Padre, ya llévame, Señor, ya. Esto es una burla para mí. Soy Dios. Es una humillación. No, hermanos. Por cuanto fue hijo, aprendió la obediencia.
Él estando en el Getsemaní una noche antes, esa noche que fue entregado por Iscariote, escúchelo, ahí estando en oración, ahí estando en agonía, ahí clamando al Padre diciendo: si tú quieres que yo beba esa copa, Señor, yo no la quiero beber. Literalmente el Señor vio todo eso y dice: yo no la quiero, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A partir de ahí el Señor Jesús comenzó a cargar el pecado de la humanidad. No comenzó a cargar el pecado suyo y el mío hasta que lo subieron a la cruz del Calvario. No, en esa noche, estando en dolor, estando en aflicción, dice que su sudor eran gotas de sangre que caían a tierra y venían los ángeles y le fortalecían. Ahí en ese momento orando a Dios, Él fue diligente. Esa noche no durmió, esa mañana fue golpeado, esa mañana fue crucificado. A las 9 de la mañana fue puesto en la cruz. Clavos traspasaron sus manos, sus pies. Corona de espinas, le pegaban con cañas, dice la Biblia en Isaías, mesaban su barba. Fue golpeado, humillado, hermanos, pero Él fue diligente. Ay, a nosotros a veces nos pesa venir el domingo en la mañana porque es muy temprano. Ay, muy temprano, pastor, 10 de la mañana. Venir en la tarde también, domingo. No, hombre, domingo en la mañana, entre semana, y luego todavía quieren que vaya el domingo en la tarde. No, ya, es mucho. Cuando Cristo fue diligente en salvarnos, Él fue diligente y llegó a la cruz. La muerte de la cruz era una muerte por asfixia, donde ponían a la persona con los brazos estirados y ya con dolor quebraban sus piernas. A Cristo no le quebraron sus piernas, pero le quebraban sus piernas porque la manera que el hombre que estaba puesto en la cruz tenía que agarrar fuerza e impulsarse hacia arriba para poder respirar y estar a la altura, para que a lo que es las costillas y no aplanara los pulmones y pudiera con libertad respirar. Y los que eran puestos en la cruz, de lo que morían era de asfixia. Imagínese usted, ya toda una noche, ya Cristo había sido flagelado. La Biblia dice como que escondimos de Él el rostro. Esa es una expresión literal en el hebreo, que el rostro de Cristo fue totalmente desfigurado. No se reconocía. Como que escondimos de Él el rostro. Como cuando le dice: usted es la mamá de esta persona, venga a reconocer el cuerpo de su hijo. Qué duro sería eso, ¿verdad? Venga a reconocer el cuerpo de su hija. Y usted se acerca a ese hospital, a esa camilla. No, es que no lo reconozco. No puedo distinguirlo. El accidente fue tan fuerte que quedó desfigurado. El rostro de Cristo fue totalmente desfigurado. Pero escúchame bien otra vez. Él fue diligente. Él fue diligente. Él no se quejó. Pagó el precio que tú y yo debíamos de haber pagado. Pagó y sufrió de tal forma, hermanos, que fue muerto y puesto en la cruz, que aún estando en esa agonía, nos amó y nos ama hasta el final. Aún estando ahí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él fue diligente. Y eso, hermanos, es lo que está diciendo Pedro. Regresemos ahí, por favor. Vamos ahí, vamos. Es lo que Pedro está diciendo: como todas las cosas que pertenecen, 2 de Pedro 1:3, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5, vosotros también, así como por Dios tienes las bendiciones, la vida eterna, tenemos la esperanza del cielo, que escúcheme, a nosotros no nos costó, pero a Cristo sí le costó. A Él le costó sangre, a Él le costó su vida, a Él le costó sacrificio, a Él le costó, claro que le costó.
A veces nosotros no queremos que nos cueste. Tenemos que ser diligentes en primer lugar, porque Dios fue diligente en salvarnos. En segundo lugar, tenemos que ser diligentes produciendo fruto. Escúchelo bien. Produciendo fruto. Se puede ver en ti, creyente, que Dios está contigo. Se puede ver en ti, creyente, fruto. ¿Eres tú un seguidor real de Cristo o eres religioso? Tristemente, muchos de nuestras iglesias solo lo que son religiosos bautistas. Cristianismo no es religión, hermanos. Si estamos aquí, ¿verdad? Cristianismo es relación. Cristianismo es seguir e imitar a aquel a quien nosotros hemos depositado nuestra fe y nuestra creencia en él. Seguir su ejemplo, seguir su amor, vivir como él vivió, amar como él amó, servir como él sirvió, entregarme como él se entregó. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Pablo lo dijo en Romanos 7, hay una lucha en mí, la carne y el espíritu y la carne. Y Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Tengo una lucha, dice Pablo. Lucha que tú y yo también tenemos, ¿verdad? La carne quiere las cosas de la carne, el espíritu las cosas del espíritu. Pero escúcheme bien, tengo que ser diligente poniendo o haciendo fruto, produciendo fruto en nuestra vida. Y Pedro dice lo siguiente, vaya ahí por favor, segunda de Pedro 1:5, y habla de 7 cosas. Él dice, pon diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Ahora, Pedro está diciendo, tú que ya eres creyente, no le está escribiendo a gente inconversa o a gente a que no tiene fe, no. Tú que ya has sido participante, que Cristo ya murió por ti, que ya te dio promesas del cielo y la vida eterna, que tenemos esas grandiosas y preciosas promesas, a ti te pido, añade a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Verso 6, vamos pronto. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué dice, hermanos? Amor. Hoy, hermanos, si entendiéramos este kit, vamos a usarlo así, este kit de las 7 cosas que Pedro está hablando, que no es poner primero una como si fuera una escalera, añade a tu fe virtud, y luego una escalera, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, como si fuera una escalera. No. Las 7 son importantes. Y Pedro dice, si tan solo a tu vida cristiana buscas hacer estas 7 cosas, que hermanos, sinceramente es muy olvidado por los creyentes, y buscas añadir a tu fe, ponerle virtud, conocimiento. Ahora no hay tiempo para ver cada una de ellas, pero analízalas en casa. Ponte un autoexamen, hazte un examen y pregúntate qué tal ando en estas áreas, en estas cosas que Pedro insiste. Nota el versículo 8, porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué, hermanos? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él menciona varias veces la palabra de estas cosas porque él quiere dejar en claro que esto es importante para ti, para mí como creyentes, para que podamos producir fruto. Por ejemplo, la primera viene en el verso 8, porque si estas cosas, en el verso 9, nótalo, pero el que no tiene estas cosas, en el versículo 10, la última frase dice, porque haciendo estas cosas. En el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre, ¿qué dice? Estas cosas. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que Pedro está animando a los creyentes es, yo quiero que tengas fruto, que se vea Dios en ti,
donde quiera que esté. Si te están persiguiendo, si te fuiste al Ponto, a Galacia, a Capadocia, Asia, Bitinia, donde tú andes, donde esté la persecución, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo quiero que le pongas toda diligencia a tu fe y que se pueda ver en ti realmente fruto. Evidencia que Dios está en ti. Evidencia real que Dios está en ti. Creyentes, estamos produciendo frutos como creyentes. Estamos ganando almas, estamos discipulando, estamos yendo por gente nueva, estamos creciendo en nuestra madurez. Mire, yo le decía a nuestros hermanos allá en Zacatecas, a nuestra iglesia, le decía: hermanos, usted no puede ser el mismo creyente del año pasado, del mes pasado, del año pasado. No es justo, no es justo, porque su pastor ora, los maestros se preparan y enseñanza bíblica hay conferencias, ¿no? De diferentes, hay eventos, hay actividades, hay predicaciones, hay situaciones que usted no debiera ser el mismo en el asunto de su vida espiritual, sino usted debe de ir madurando, ir creciendo, como dice Efesios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Mi meta es crecer como Cristo, avanzar como Cristo. Bueno, tienes que ser diligente en primer lugar, porque Cristo fue diligente en salvarnos. En segundo lugar, produciendo fruto. En tercer lugar, tenemos que ser diligentes. ¿Hasta cuándo? Escúchelo. Hasta la entrada en el reino de nuestro Salvador. Note el versículo, capítulo 1, en el versículo 10. Por lo cual, hermanos, si estamos ahí, ¿verdad? 1:10. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, los que creen que la salvación es por obras se basan de este pasaje. ¿Ya ven? Que es producir fruto, para que al producir fruto en mis hechos, entonces ahora sí me van a decir en el cielo: bienvenido, porque tú, no hombre, tú añadiste a tu fe virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, afecto fraternal y amor. No está hablando de la salvación por obras. Está hablando de la responsabilidad que tenemos hasta la entrada en el reino de Dios. ¿Hasta cuándo yo tengo que ser diligente? Número 3, hasta la entrada en el reino de nuestro Salvador. Le dijeron a ese predicador del primer siglo: niega a Cristo. Y estando ahí, ¿verdad? Policarpo, estando ahí en la hoguera, ya por ser quemado, a ver, niega a Cristo. Hombre, dice él, por años he servido a mi Dios, más de 80 años le he servido y Dios nunca me ha fallado. Y ustedes quieren que en 2 minutos, 3, confiese y lo niegue. No, Señor, que lo voy a negar. ¿Hasta cuándo hemos de ser fieles? Hasta la entrada en el reino de nuestro Salvador. Cuarta cosa, vamos, hermanos, tengo que ser diligentes. En primer lugar dijimos, porque Cristo fue diligente en salvarnos. En segundo lugar, produciendo fruto. Diligentes produciendo fruto. No ociosos, no religiosos, sino creyentes que en mí puedan ver fruto. En tercer lugar, diligentes. ¿Hasta cuándo? Hasta la entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. Número 4, diligentes. Escuche bien esto, porque la palabra de Cristo, la venida de Cristo, no es un cuento, hermanos, es real. Cuando Pedro está queriendo amonestarles a ellos, porque eso era, note el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Yo voy a ser diligente, dice el verso 15, pero yo quiero que ustedes sean diligentes. Y luego en el verso 16, nótelo, hermanos, a eso hemos venido a aprender Biblia. En el verso 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, note esas palabras, fábulas que dice artificiosas. Escuche esto, ¿qué es una fábula? ¿Es una relación falsa? ¿Es una mentira? ¿Es una invención? ¿Es algo que se encubre o disimula
la verdad, y me pareció interesante esta definición cuando busqué esto, es un entretenimiento creado, una fábula artificiosa. Ahora escuche esto. Pedro viene y les dice, hey, si nosotros te hablamos de Cristo, si nosotros te hemos hablado de su venida, hey, no son cuentos. Pedro les dice, es real. Y Pedro ahí en el contexto les dice, yo lo vi. Yo estuve ahí. Yo estuve en el monte de la transfiguración. Yo estaba ahí cuando vi a Cristo. Yo lo vi. Mis ojos lo vieron. Estábamos ahí y escuchamos una voz del cielo decir, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Dice Pedro, hey, no te estoy hablando un cuento, un invento, una fábula. Pedro dice, yo lo vi. Si Pedro hablara las experiencias, Pedro pudiera decir, yo caminé sobre el agua. Pedro pudiera decir, yo vi unos cuantos peces y panes ahí, y verse cómo se multiplicaban y multiplicaban, de tal forma que más de 5,000 personas comieron y sobraron 12 cestas todavía. Yo lo vi, amados hermanos. Y Pedro dice ahí mismo en el capítulo 1, nótelo, pues cuando verso 17, pues cuando él recibió, aún desde el verso 16, perdóneme, verso 16, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué dice? Su majestad. Nosotros estuvimos en ese monte. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hay dos partes de qué monte fue ese monte de la transfiguración. Algunos creen que es el monte Tabor, cualquiera que haya sido. Pedro dice, nosotros estuvimos ahí y lo vimos. Amados hermanos, la venida de Cristo no es un cuento, hermanos. Será real. La Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta. Y dice a Tesalonicenses que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si Cristo lo promete, va a ser real, hermanos. Es real y será en cualquier momento. Cristo puede venir en este momento. Cristo puede venir el día de mañana. Cristo puede venir en cualquier momento. Por eso yo tengo que ser diligente hoy, no mañana. Mire, a muchos creyentes, ya una vez que estén en el cielo, si era verdad todo lo que nos predicaba el pastor. Van a decir, si era verdad todo esto. Wow. Ay, hermanos, si tal vez queramos retroceder el tiempo para servir más a ese Dios que es merecedor de toda honra, toda gloria. Por eso nuestro tiempo es hoy de ser diligentes, porque la venida de Cristo, su poder, su palabra, todo lo que Él obra es real. Él es maravilloso, Él es inigualable, Él es portentoso, Él es glorioso, Él es sublime en majestad. Él es el único Dios verdadero. La Trinidad manifestada merece toda nuestra diligencia, toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, toda nuestra vida. Y también tu cartera, ¿me estás escuchando? También tu cartera. Que a propósito, le darás tu cartera cuando le das tu corazón a Dios. Mientras no le des tu corazón, la cartera te va a doler darla. Van a pasar los hermanos, van a recoger la ofrenda y tú das ese billete. Ahí te duele dar ese billete, como que te arrancaron el páncreas, el hígado, ¿verdad? Y te duele darlo, ¿verdad? Y hasta temblando lo das con dolor y lo depositas. Y ves que el hermano va caminando, avanzando y hasta lo ves como que se está llevando mis 100 pesos, ¿verdad? Te duele soltar algo. Ay, hermanos,
cuando mi Dios ha dado tanto por nosotros? Tanto, tanto. Yo tengo que ser diligente en primer lugar porque Él fue diligente en salvarme. Tengo que ser diligente produciendo fruto. Tengo que ser diligente hasta la entrada en el reino del Salvador. Y tengo que ser diligente porque la palabra de Cristo y su venida es real. Yo te pregunto, ¿qué harás, creyente? Diligentes, cuarta cosa y última, porque el día del Señor vendrá y hoy se necesita predicar arrepentimiento. En el capítulo 2, Pedro habla sobre falsos maestros, habla del, si le llamamos así, el modo operandi de ellos, cómo se extravían de la verdad, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Y en este mundo, hermanos, abundan falsos maestros, falsas religiones, ya abundaban en ese tiempo. En ese tiempo ya había falsos maestros, ya había gente diciéndose ser seguidora de Cristo, diciéndose apóstol, tal como hoy en día, ¿verdad? No hay apóstoles. Y una hermana dijo, que sí, porque yo vi uno en YouTube, pastor. Y ahí en YouTube sale uno ahí que es apóstol. No, puede llamarse apóstol, pero no es un apóstol bíblico, no es alguien que trae la verdad. Y en 2 de Pedro 3, Pedro toca el tema de la venida de Cristo. Algunos dicen, no, pues ¿dónde está esa promesa? Decían. Muchos antes de ustedes decían que Cristo iba a venir también. Y bueno, algunos hasta se burlaban de esto. Ignoran, es ignorancia. Pero Pedro deja algo claro en el 3:9, un pasaje también conocido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablando con pastores, al leer la Biblia, al estudiar el reloj profético que es la nación de Israel. Israel es el reloj profético. Al ver lo que está sucediendo en Israel, a ver las alianzas que los gobiernos están haciendo, al ver todo lo que está sucediendo, hermanos, cada vez más y más creemos que ya estamos a la vuelta, hermanos. Ya estamos muy cerca de que Cristo venga. Cada vez más creo que tal vez no podemos asegurar. Dios nos libre, ¿verdad? De ser hereje y decir mañana o tal día. No. La Biblia dice que ni aún los ángeles saben. Pero escuche esto. Por todo lo que se ha visto en el reloj profético de Israel, creemos que la venida de Cristo ya está muy cerca. Ya está muy cerca. Si en aquel tiempo Pedro, los creyentes decían la venida de Cristo está cerca, ¿cuánto más? Y Cristo dijo, cuando veas la higuera, cuando veas la higuera, cuando veas a Israel. Israel es el reloj profético. Cuando lees Ezequiel, en ese valle de los huesos secos, cuando lees las visiones de Zacarías y te das cuenta y lo comparas. Hace poco miré en una publicación, a ver si soy malo para recordar, pero miré una publicación que dice que cuando lees el periódico y lo que sucede en el mundo y luego lees la Biblia, te das cuenta de las cosas que están sucediendo en el mundo. Y cuando tú lees la Biblia, te das cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y no es otra cosa y decir, ya Cristo viene, ya Cristo viene. La maldad está en aumento, hermanos. El diablo sabe que le queda poco tiempo y ya le pisó al acelerador de su maldad con todo y está metiendo la maldad con todo. Y el creyente de hoy dice, después lo hago, después doy más, después prometo eso de la hojita, de la promesa de fe. Después, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué dice, hermanos? Todos procedan al arrepentimiento. Mi Dios, Cristo Jesús murió por todos. Aprenda eso y grabe eso en su corazón. Cristo no murió por unos cuantos, como dicen los reformados, deformados. Cristo murió por todos. Él desea que todos sean salvos.
Él ha escogido, sí, a uno, pero esa predestinación que hablan ellos no es para exclusión, no es para quitar, es para incluir. Dios desea que todos sean salvos, pero necesitamos creyentes diligentes, porque la venida de Cristo, está muy cerca y se necesita predicar arrepentimiento. Termino con esto. El no hacer misiones es desobediencia. El no hacer misiones es una ofensa a aquel que ha dado todo por nosotros. Y hacer misiones de manera lenta, perezosa, distraída, terminaremos siendo arrastrados por los errores y las doctrinas de otros, cayendo de nuestra firmeza. Iglesias que antes practicaban misiones, las he visto, dejaron de practicar misiones, se ocuparon en otras cosas. Iglesias que antes tenían programas de evangelismo, lo dejaron de hacer por ocuparse a otras cosas. Creyentes, misiones se tiene que hacer con diligencia. Que Dios nos ayude, puestos en pie, todo ojo cerrado. Todo ojo cerrado. Tiempo de orar. Señor Jesús, gracias, porque usted fue diligente en salvarnos. Gracias porque murió en la cruz, derramó sangre y pagó el precio. Precio que usted no debía, castigo que usted no debía. Yo sí, el mundo sí, porque somos pecadores. Pero alguien tenía que ofrecer un sacrificio santo y perfecto, que el único que cumplía eso es la persona de Cristo. Y gracias porque usted murió en la cruz, derramó su sangre, y creemos por todo lo que sufrió, que aunque esto no lo dice la Biblia, pero creemos que usted derramó su última gota de sangre. Usted dio todo, Señor, dio su vida. Tal como los sacrificios del Antiguo Testamento, el animal tenía que derramar toda su sangre. Nosotros creemos que usted dio toda su sangre, porque la sangre es la vida. Usted dio su cuerpo, y usted, Señor, ama al mundo. Qué tristeza, Señor, que seamos creyentes indiferentes, creyentes negligentes, ociosos, flojos a esta tarea tan magna, tan preciosa de servirle a usted. Señor, ayúdenos a ser creyentes diligentes. Todo ojo cerrado. Usted quiere tomar decisión, no tardaré mucho en esta invitación. Si Dios le ha hablado, venga hermano. Si Dios ha hablado a su vida, quiere tomar decisiones, joven, señorita, hermano, hermana, si Dios te está llamando, ¿por qué no vienes a orar? La venida a Cristo ya está muy cerca, y como Pedro dijo, no son fábulas artificiosas, no es un entretenimiento creado, no es algo que estoy inventando. Pedro dice, yo lo vi, yo estuve ahí, yo fui quien presenció milagros y milagros del Señor Jesús. Yo lo vi. Y Pedro lo experimenta en su propia vida. Si tú lees los evangelios, lees el libro de Hechos, ves cómo ese Pedro tuvo una caída, un bache, que negó al Señor Jesús. Pero cuando lees las dos cartas de Pedro, te vas a dar cuenta de que él está advirtiendo al creyente. Él está diciendo, yo caí, yo también tuve un resbalón, yo también tuve un bache espiritual, pero me levanté. Y yo no quiero que tú caigas como yo caí. Yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Cuando tú lees Pedro, las cartas de Pedro, al haber leído la vida de Pedro en los evangelios y en el libro de Hechos, te vas a dar cuenta, y lo vas a leer desde una perspectiva de un Pedro que nos está advirtiendo, yo quiero que tú seas diligente, yo quiero que tú no te descuides, yo quiero que tú no
no cabecees, no te duermas, no te distraigas. Dice Pedro, yo quiero que tú seas diligente porque yo caí y yo lloré amargamente. Pero gloria a Dios que tenemos un Cristo que ama, perdona, restaura, y que Pedro, después de haberle negado 50 días después, en la fiesta y en la ceremonia del Pentecostés, Pedro estaba predicando un tremendo mensaje y miles fueron salvos. Por eso, creyente, el mensaje en esta tarde es: sé diligente, sé diligente, sé diligente, sé diligente. Misiones se hace con diligencia. Daré lugar al pastor para que él continúe. Dios les bendiga ricamente, todos orando.